El cónclave papal es el proceso mediante el cual los cardenales de la Iglesia Católica eligen a un nuevo papa tras la muerte o renuncia del pontífice anterior. Se trata de un procedimiento altamente ritualizado, secreto y aislado del mundo exterior, cuyas normas actuales están recogidas principalmente en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, 1996, de Juan Pablo II, con reformas menores de Benedicto XVI en 2007 y 2013. A continuación se detalla el proceso moderno paso a paso, los cambios históricos que han dado forma al cónclave, los requisitos para ser papa, la logística interna durante la elección, las dinámicas de poder entre cardenales, la posible duración de un cónclave y las diferencias clave con épocas anteriores. También se mencionan brevemente algunas profecías populares sin fundamento oficial, como la de San Malaquías. A grandes rasgos, el proceso del cónclave actual se desarrolla en varias fases tras quedar la sede vacante, es decir, cuando no hay papa en funciones. Declaración de la sede vacante. Si el papa muere, el cardenal camarlengo verifica oficialmente el fallecimiento. Tradicionalmente lo hace llamando al pontífice por su nombre de pila 3 veces y golpeando suavemente su frente con un pequeño martillo de plata. Tras constatar la muerte, el camarlengo toma posesión del anillo del pescador, el sello papal, y lo destruye en presencia del colegio cardenalicio, junto con el sello oficial del Papa, para simbolizar el fin de su autoridad y evitar cualquier uso indebido de esos objetos de poder. En caso de una renuncia papal, como la de Benedicto XVI en 2013, se siguen protocolos similares. A la hora establecida de la renuncia, la sede queda vacante y el anillo del Papa saliente es igualmente inutilizado. Interregno y congregaciones de cardenales. Durante el periodo de sede vacante, el gobierno ordinario de la Iglesia queda en manos del Colegio de Cardenales, pero de forma muy limitada. Se celebran congregaciones generales, reuniones de todos los cardenales disponibles, para atender asuntos urgentes, organizar los funerales y preparar el cónclave. Los cardenales mayores de 80 años, aunque no tienen voto en la elección, pueden asistir a estas reuniones si lo desean. Paralelamente, se designan congregaciones particulares formadas por el camarlengo y 3 cardenales asistentes, uno de cada orden, obispo, presbítero y diácono, que rotan cada 3 días, encargadas de los asuntos cotidianos y de velar por el secreto y buen funcionamiento del proceso. En estos días, se llevan a cabo también las llamadas congregaciones generales donde, entre otras cosas, los cardenales reflexionan sobre la situación de la Iglesia e intercambian impresiones sobre el perfil ideal del próximo Papa, sin que esto suponga una campaña formal. Funeral y luto del Papa fallecido. En caso de muerte, el funeral papal se celebra típicamente entre 4 y 6 días después del fallecimiento, permitiendo que fieles de todo el mundo acudan a Roma a rendir homenaje. Después, sigue un periodo de luto oficial de 9 días denominado tradicionalmente novendiales, durante los cuales se celebran misas y oraciones en memoria del pontífice difunto. Este periodo también sirve para que todos los cardenales electores viajen a Roma. Convocatoria del cónclave. Las congregaciones de cardenales fijan la fecha de inicio del cónclave una vez transcurridos los días de duelo. Las normas actuales disponen que el cónclave debe comenzar aproximadamente 15 días después de que la sede quede vacante, pudiendo extenderse hasta un máximo de 20 días si se requiere más tiempo para la llegada de todos los cardenales electores del mundo. En situaciones excepcionales, como la renuncia de Benedicto XVI, se pudo anticipar ligeramente el inicio al tener ya a los cardenales reunidos y no requerir funeral. Antes del comienzo formal del cónclave, los cardenales en Roma celebran una misa pro eligendo pontífice en la Basílica de San Pedro, implorando la guía divina para la elección. Ingreso al cónclave y juramento de secreto. En la tarde del día señalado, los cardenales electores se reúnen en la capilla Paulina del Palacio Apostólico y de allí marchan en procesión hacia la capilla Sistina, entonando letanías de los santos y el himno Veni Creator Spiritus, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo. Una vez dentro de la Sistina, cada cardenal presta un solemne juramento de guardar secreto absoluto sobre las votaciones y de no recibir influencia externa alguna. Este juramento se realiza individualmente, pasando cada cardenal al altar y colocando su mano sobre los evangelios para prometer su cumplimiento. Acto seguido, el maestro de ceremonias litúrgicas pontificias pronuncia la famosa orden extra omnes. Que todos los no electores salgan,
tras lo cual se cierran las puertas quedando solo los cardenales electores en el interior. Comienza así el aislamiento total del cónclave. Desarrollo de las votaciones. Dentro de la Capilla Sistina, los cardenales pueden realizar una votación preliminar esa misma tarde, el día de ingreso, o esperar al día siguiente para iniciar las rondas formales de escrutinio. A partir de entonces, el ritmo habitual son hasta 4 votaciones diarias, 2 por la mañana y 2 por la tarde. El mecanismo de votación, scrutinium, es muy estricto. Cada cardenal escribe el nombre de su candidato en una papeleta diseñada para mantener el secreto del voto, luego la dobla y la deposita en una urna en el altar. Tras cada ronda, se cuentan los votos en voz alta. Para ser elegido papa se requiere una mayoría calificada de 2/3 de los votos de los presentes. Si ningún nombre alcanza esa mayoría, los votos son quemados en una estufa especial de la capilla con productos químicos que producen humo negro, la fumata negra, que sale por una chimenea visible en el tejado de la Sistina, indicando al mundo que aún no hay resultado. Este humo negro suele aparecer al mediodía, tras las votaciones matutinas inconclusas, y al anochecer, tras las vespertinas, de cada día de votación. Los cardenales entonces continúan al siguiente escrutinio. En cambio, si en una ronda un candidato logra la mayoría de 2/3, las papeletas de esa votación final se queman produciendo humo blanco, la fumata bianca, señal inequívoca de Habemus Papam. Tenemos papa. Desde 2005, además de la fumata blanca, repican las campanas de la Basílica de San Pedro para evitar cualquier confusión en la interpretación del color del humo. Acompañamiento espiritual y posibles pausas. Durante los días que dure el cónclave, los cardenales dedican tiempo a la oración y reflexión, celebrando misas diarias y pidiendo discernimiento. Si tras 3 días completos de votaciones nadie resulta elegido, las normas prevén una pausa de un día de oración y diálogo, sin votaciones, para refrescar el ambiente. Luego se retoman las votaciones. Históricamente, antes se aplicaban medidas de austeridad, menos comida, etc., para forzar un desenlace, pero en la actualidad se prefiere recurrir a exhortaciones espirituales. De prolongarse mucho la indecisión, el reglamento moderno contempla que, después de varias rondas infructuosas, se pueda limitar la elección a los 2 nombres más votados, manteniendo siempre el requisito de los 2/3, asegurando así que eventualmente surja una mayoría decisiva. Elección y aceptación del nuevo papa. En cuanto un candidato alcanza la mayoría requerida, el decano del colegio cardenalicio, u otro cardenal de alto rango, se acerca al elegido y le pregunta: ¿aceptas tu elección canónica como sumo pontífice? Tradicionalmente formulado en latín. Si el elegido, que puede ser cualquier varón católico bautizado, acepta, respondiendo acepto, en ese instante se convierte en el nuevo papa. Cabe señalar que si el elegido no es ya obispo, debe ser ordenado obispo inmediatamente, antes de la proclamación. Sin embargo, en la práctica moderna todos los papebel suelen ser cardenales obispos o al menos ya sacerdotes. Acto seguido, se le pregunta qué nombre pontificio adopta, eligiendo un nombre de regnal bajo el cual se le conocerá, por ejemplo, Francisco. Mientras tanto, los auxiliares preparan la fumata blanca definitiva, esta vez sin químicos oscurecedores en el humo. El papa recién electo se retira a la llamada Sala de las Lágrimas, contigua a la Sistina, donde encuentra sotanas blancas de varias tallas para vestirse con los hábitos papales por primera vez. Anuncio público. Habemus Papam. Finalmente, una vez vestido el nuevo pontífice, el cardenal protodiácono, el diácono más antiguo, encargado de los anuncios, aparece en el balcón central de la Basílica de San Pedro y proclama ante la multitud la famosa fórmula en latín, Habemus Papam, anunciando el nombre del nuevo papa y el nombre que éste ha tomado. Segundos después, el Papa mismo sale al balcón para impartir su primera bendición apostólica Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo, y saludar a los fieles. Con esto concluye el cónclave. Nota: durante todo el cónclave rige un secreto absoluto. Los cardenales tienen prohibido comunicarse con el exterior bajo pena de excomunión. No se permiten teléfonos, radios, televisiones ni ningún dispositivo de comunicación o acceso a noticias del mundo exterior. Incluso los breves informes de salud o necesidades son controlados. Todo el personal de apoyo, médicos, personal de limpieza, cocineros, confesores,
jura igualmente mantener reserva total. Esta estricta clausura busca garantizar la total independencia de la elección, evitando presiones externas de gobiernos, medios de comunicación, grupos de interés o incluso fieles. El cónclave moderno combina aislamiento con condiciones dignas para los electores. ¿Dónde y cómo viven los cardenales durante esos días? Desde el cónclave de 2005, todos los cardenales electores se alojan dentro del Vaticano en la Casa de Santa Marta, una residencia moderna tipo hospedería, cercana a la Basílica de San Pedro. Este edificio, con 106 habitaciones, se vacía de otros residentes al comenzar la sede vacante y queda destinado exclusivamente a hospedar a los purpurados participantes. Cada cardenal dispone de una habitación sencilla, y comparten comedor y capilla allí. Los traslados diarios se realizan en forma muy controlada. Habitualmente van a pie desde Santa Marta hasta la Capilla Sistina para las votaciones, aprovechando la cercanía dentro de la Ciudad del Vaticano. Si alguno tiene dificultad de movilidad, se provee un microbús lanzadera. Los cardenales comen juntos en Santa Marta. La cocina está a cargo de personal de confianza, religiosas y empleados vaticanos, que también permanece aislado y bajo juramento. En la historia, se tomaban precauciones extremas con los alimentos. En siglos pasados, se inspeccionaban los platos e incluso se entregaban a través de ventanas para evitar mensajes ocultos o venenos. Hoy día, con todos alojados en Santa Marta, la logística es más sencilla. La alimentación es proporcionada internamente, con menús austeros pero suficientes, y no se repiten aquellas drásticas medidas medievales de racionamiento de pan y agua, que se aplicaban cuando un cónclave se alargaba demasiado, como se verá más adelante. El ritmo cotidiano durante el cónclave es intenso y rutinario a la vez. Cada jornada suele comenzar con misa y oración matutina, seguida de las sesiones de votación en la Capilla Sistina, 2 en la mañana y 2 en la tarde, mientras sea necesario. Entre medio, regresan a la residencia para almorzar y descansar un poco, siempre dentro de la clausura. Por la noche, tras las votaciones vespertinas, los cardenales cenan y muchos dedican tiempo a la oración o a conversar entre ellos sobre los pasos a seguir, con la libertad que permite el encierro, pero siempre en privado y con discreción. No tienen entretenimiento externo ni tareas ajenas a la elección. Todo el ambiente está orientado a favorecer la reflexión y la búsqueda de consenso en torno al nuevo Papa. Restricciones. Ningún cardenal puede abandonar el Vaticano una vez iniciado el cónclave. Solo se contempla salida por motivos graves de salud, y aún así con la condición de no retornar si se recupera, es decir, quien se retira por enfermedad queda fuera del resto del proceso. Tampoco se permite el ingreso de ningún extraño ni mensajes. La seguridad es estricta. La Guardia Suiza custodia las entradas selladas de la Sistina, y se emplean inhibidores de frecuencia para bloquear comunicaciones electrónicas. Todo escrito que circula, como las papeletas, se quema tras su uso. El secreto del cónclave es de por vida. A los cardenales se les prohíbe revelar detalle alguno de las votaciones incluso después de concluido el cónclave. A diferencia de muchos cargos civiles, no existen requisitos formales estrictos de edad, nacionalidad o rango eclesiástico para ser papa. En teoría, cualquier varón que sea católico bautizado es elegible. En la práctica, desde 1179 se abolieron casi todas las restricciones de elegibilidad, salvo la de pertenecer a la Iglesia Católica. Esto significa que incluso un laico, no ordenado, podría ser canónicamente elegido papa. Sin embargo, si no es obispo, debe ser ordenado obispo inmediatamente antes de asumir, ya que el papa es por definición el obispo de Roma. Dado que el cónclave está compuesto solo por cardenales menores de 80 años, lo usual es que el elegido sea uno de ellos y, de hecho, desde 1378 todos los papas han sido cardenales en el momento de su elección. Es extremadamente improbable que escojan a alguien externo al colegio cardenalicio en tiempos modernos, aunque ha habido casos históricos remotos, como Urbano V en 1378, último no cardenal electo. También se ha dado el caso de elegir cardenales que aún no eran sacerdotes ordenados. El Papa León X, Giovanni de Medici, fue elegido en 1513 siendo solo diácono cardenalicio, debiendo ser ordenado sacerdote y obispo tras la elección. Pero hoy es costumbre que todos los cardenales electores sean obispos. Cabe subrayar que no se permite que una mujer sea elegida papa,
ya que la Iglesia Católica no admite la ordenación femenina. El Papa, al tener que ser ordenado sacerdote y obispo, debe ser forzosamente varón. Tampoco podría ser elegido alguien que no esté en comunión con la fe católica. Por ejemplo, un no católico o hereje público está excluido por definiciones eclesiásticas antiguas. En resumen, el perfil típico es cardenal varón, generalmente de entre 60 y 80 años, con larga trayectoria eclesiástica. No obstante, el Espíritu Santo sopla donde quiere, y en teoría un cónclave podría dar sorpresas fuera de ese molde. Oficialmente, no existen partidos políticos ni campañas electorales en un cónclave. De hecho, se considera de mal gusto, cuando no pecado de ambición, que un cardenal haga campaña para sí mismo o para otro para ser elegido papa. No hay candidatos oficiales ni discursos proselitistas. Todos los cardenales juran, al inicio del cónclave, no dejarse influir por ningún mandato o presión externa, y a pensar solo en el bien de la Iglesia. Sin embargo, dada la condición humana, sí suelen formarse corrientes de opinión y grupos informales entre los electores. Cada cardenal entra al cónclave con ideas sobre quiénes serían buenos papas, los llamados papebels, término acuñado por la prensa vaticana italiana, y con afinidades hacia ciertos colegas. Es natural que, en conversaciones privadas durante las congregaciones previas o en los márgenes del cónclave, por ejemplo, en las comidas o descansos, los cardenales comenten entre sí sus preocupaciones y quién podría afrontarlas mejor. Estas afinidades pueden dar lugar a bloques o grupos de apoyo en torno a ciertos candidatos potenciales, similares a las facciones políticas aunque sin estructura formal. Por ejemplo, en algunos cónclaves del pasado hubo bloques nacionales, italianos vs no italianos, bloques curiales, cardenales de la curia romana inclinados a candidatos continuistas, frente a bloques pastorales, cardenales de diócesis con deseo de cambios, o alineamientos ideológicos, más conservadores doctrinalmente vs más reformistas pastorales. A pesar de estas dinámicas internas, no existen votaciones preliminares ni listas oficiales de candidatura. Cada cardenal es completamente libre de escribir en la papeleta el nombre que le dicte su conciencia en cada ronda, y eso puede ir cambiando conforme avanza el cónclave y se percibe el consenso emergente. Negociaciones explícitas o pactos están prohibidos. En el pasado, la Iglesia llegó a condenar como crimen de simonía cualquier acuerdo para intercambiar votos o prometer cargos a cambio de apoyos. Por ello, cualquier tipo de campaña debe ser muy sutil. En la práctica, la verdadera deliberación colectiva ocurre antes de encerrarse, en las congregaciones generales previas, donde todos los cardenales, electores y no electores, discuten los desafíos de la Iglesia. Allí, sin decir nombres, se perfilan las cualidades deseadas en el próximo papa. Ya durante el cónclave, se confía en que el intercambio de impresiones se dé de forma casi tácita y espiritual. En resumen, si hay grupos de poder informales y favoritismos, pero no al estilo de partidos políticos modernos, sino más bien corrientes de pensamiento y amistad. La ausencia de comunicación externa impide que esos grupos reciban instrucciones o apoyo de fuera, por ejemplo, de gobiernos o movimientos eclesiales. Todo queda en manos de los propios cardenales y, según la fe católica, de la providencia divina que les inspira. No hay una duración fija para un cónclave. Termina únicamente cuando se logra elegir papa. En teoría, podría prolongarse indefinidamente hasta alcanzar la mayoría requerida. Históricamente, esto ha llevado en casos extremos a cónclaves larguísimos. El récord data del siglo XIII. La elección que finalmente designó al Papa Gregorio X en 1271 se extendió por casi 3 años, 33 meses, de deliberaciones intermitentes, debido a divisiones insalvables entre los cardenales. Aquella situación fue tan crítica que las autoridades civiles llegaron a encerrar con llave a los cardenales, racionarles la comida a pan y agua e incluso desmontar el techo del palacio donde deliberaban, para forzarlos a concluir. En la era moderna, gracias a medios de transporte rápidos y a un sentido de responsabilidad acentuado, los cónclaves tienden a ser mucho más breves. Todos los papas del último siglo han sido elegidos en cuestión de días. Por ejemplo, Juan Pablo II en 1978 requirió 8 votaciones en 2 días. Benedicto XVI en 2005 fue elegido al segundo día, en la 4ª votación. Francisco en 2013 resultó electo también al segundo día, en 5 votaciones. Es decir,
Últimamente un cónclave suele durar entre 1 y 4 días. El último cónclave que excedió una semana fue en 1922. Pío XI tardó 5 días en ser elegido. Esto no es casualidad. Las normas actuales, junto con la presión mediática y la preparación previa, incentivan un resultado rápido. Durante los días que dure el cónclave, el mundo exterior se mantiene a la expectativa de las señales de humo 2 veces al día. ¿Qué ocurre mientras tanto adentro? Los cardenales celebran las votaciones puntualmente, rezan juntos pidiendo luces y analizan en conciencia el avance de cada ronda. Si pasan varios días sin éxito, como se mencionó, después del tercer día se hace una pausa de reflexión y plegaria de un día. En ella, un cardenal destacado suele dirigir una meditación exhortando a la unidad y se invita a los electores a dialogar fraternalmente. Tras la pausa, se retoman las votaciones en bloques, generalmente de 7 votaciones adicionales seguidas de otra posible pausa. En caso de prolongarse mucho la indecisión, por ejemplo, más de 30 votaciones, el reglamento prevé medidas excepcionales. Se puede decidir restringir las opciones a los 2 nombres con más apoyos en la votación anterior, manteniendo siempre el umbral de 2/3. Esto garantiza que eventualmente alguno alcance la mayoría calificada. En resumen, un cónclave puede durar lo necesario. Lo habitual hoy son pocos días, pero nada impide legalmente que dure más si no hay consenso. Durante ese tiempo, los cardenales viven aislados bajo las condiciones ya descritas, repitiendo el ciclo de misas, votaciones, comidas sobrias y mucha oración, hasta que finalmente asciende el humo blanco que anuncia al nuevo pontífice. El método de elección papal ha evolucionado a lo largo de casi 2000 años, adaptándose por razones prácticas y para proteger la independencia de la Iglesia. Algunos hitos históricos clave en esa evolución son: siglo IV, elección por clero y pueblo de Roma. En los primeros siglos, el obispo de Roma, papa, era elegido de manera similar a otros obispos, por aclamación del clero local con la aprobación del pueblo y, a veces, con la influencia de autoridades civiles. No había aún cardenales como electores exclusivos. Por ejemplo, el Papa Cornelio en el siglo III fue elegido con participación del pueblo. Esta costumbre duró hasta que, en año 1059, el Papa Nicolás II emite la bula In nomine Domini, reservando el derecho de elección a los cardenales. Se estableció así el colegio cardenalicio como único cuerpo elector del Papa, reduciendo la injerencia del pueblo romano y de nobles locales. Aún así, durante varios siglos más, las potencias políticas seguirían tratando de influir, y a veces logrando vetos o imposiciones. 1179. El Tercer Concilio de Letrán fija la exigencia de mayoría de 2/3 para validar la elección papal. Hasta entonces, bastaba en teoría la mayoría simple, pero esto causaba divisiones y elecciones de antipapas. El criterio de 2/3 buscaba asegurar un consenso amplio. Este requisito ha permanecido casi siempre vigente desde entonces, salvo un breve experimento en 1996, revertido en 2007, que comentaremos luego, garantizando que ningún papa sea elegido por una estrecha facción minoritaria. Siglos XIII. Nacimiento del cónclave estricto. Tras experiencias traumáticas de vacantes prolongadas, el Papa Gregorio X promulgó en 1274 la bula Ubi Periculum, que introdujo el concepto formal de cónclave, del latín cum clave, bajo llave. Se ordenaba encerrar a los cardenales en un sitio aislado, sin comodidades excesivas, para forzar una elección rápida. Además, se implementaron sanciones de encierro y dieta. Después de 3 días sin papa, se reducía la alimentación a una sola comida al día. Pasados 5 días más, solo pan y agua. Estas medidas coercitivas, aunque draconianas, respondían al escándalo de vacantes de años enteros. Con el tiempo, algunos papas las relajaron, por ejemplo Adriano V suspendió esas normas en 1276, pero la práctica de recluir a los cardenales continuó y se convirtió en tradición en cada elección. Siglos XV-XVI, fin de interferencias imperiales, pero surgen vetos monárquicos. Durante la Edad Media tardía y Renacimiento, se consolidó la independencia del cónclave respecto al Sacro Imperio Romano. Desde Gregorio VII ningún emperador tuvo ya intervención formal. Sin embargo, las monarquías católicas europeas obtuvieron, informalmente, el derecho de veto, ius exclusivae,
sobre candidatos que consideraran inaceptables. España, Francia y Austria, principalmente, podían pedir a un cardenal representante que vetara a cierto papabile durante el cónclave. Este veto se utilizó por última vez en 1903, cuando el emperador de Austria vetó al cardenal Rampolla, lo que abrió paso a la elección de Pío X. Pío X, nada más ser electo, abolió definitivamente el veto secular bajo pena de excomunión, reafirmando que ningún poder civil puede vetar o influir formalmente en la elección papal. 1621 a 1622. El Papa Gregorio XV emitió dos bulas, Aeterni Patris Filius y Decet Romanum Pontificem, que perfeccionaron el procedimiento del cónclave. Estableció la votación secreta por escrutinio escrito con métodos para impedir el autovoto y garantizar el secreto, codificando pasos similares a los actuales, papeletas, escrutadores, etc. También permitió aún la elección por aclamación unánime, pero requirió al menos una votación formal previa. Gregorio XV profesionalizó en buena medida el cónclave, reduciendo las disputas procedimentales y haciendo las elecciones más rápidas y ordenadas.